En este video voy a culminar la explicación de los delitos contra la propiedad. Voy a hablar del delito de receptación, también conocido como aprovechamiento de cosas provenientes de delito, que está tipificado en el artículo 470 del Código Penal. Voy a hablar del delito de usurpación, que se encuentra en el artículo 471. También, bueno, haré alguna referencia al delito de invasión, que es una modalidad del delito de usurpación que estaría previsto, que está previsto en el artículo 471A del Código Penal igualmente. Y bueno, finalizaré haciendo también algunos comentarios sobre el delito de daños a la propiedad que se encuentra en el artículo 473. Miren, en cuanto al delito de aprovechamiento de cosas provenientes de delito, bueno, aquí lo que se prohíbe, o sea, el comportamiento delictivo es aquel, es decir, es la conducta de aquel que luego de haberse cometido un hecho punible, puede ser contra la propiedad, como puede ser cualquier otro delito que tenga de alguna manera naturaleza patrimonial o que pueda tener efectos desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de los bienes, de los objetos, de las cosas, recaiga sobre que recaiga sobre cosas, sobre objetos que sean valorables en dinero, que tengan un valor económico. Este delito, el delito de receptación, consiste en adquirir, recibir, esconder cualquier tipo de objeto que pueda de alguna manera provenir de un hecho punible. Eso sería, pues, a grandes rasgos, en lo que consiste el delito de receptación. ¿En qué consiste esta figura? Bueno, vamos a leer el tipo legal. Dice, el que fuera de los casos previstos en los artículos 254, 255, 256, 257 de este código, estos son los casos de encubrimiento, con el que después, bueno, voy a hacer alguna referencia especial al delito de encubrimiento. Bueno, dice acá, adquiera, reciba, esconda moneda nacional extranjera, títulos, valores o efectos mercantiles, así como cualquier cosa mueble proveniente de delito o en cualquier forma se entrometa para que se adquieran, reciban o escondan dicho dinero, documentos o cosas que formen parte del cuerpo del delito sin haber tomado parte en el delito mismo, será castigado con prisión, bueno, de 3 a 5 años. El delito de receptación o del aprovechamiento de cosas provenientes de delito es un delito accesorio. Es un delito que depende de la existencia de otro delito. Otro delito que puede ser un delito contra la propiedad o un delito que tenga como objeto o que tenga como objeto de la acción dinero, moneda, cosas muebles, etcétera, que sean valorables desde el punto de vista económico, como señalé al comienzo. Entonces, este delito, repito, es un delito accesorio en el sentido que depende de la existencia de otro delito. Es decir, que si no hay un delito, otro delito que se hubiese cometido, del cual precisamente la persona hubiera adquirido, recibido, escondido los objetos que provinieren de ese hecho punible, pues entonces no podría haber receptación. La receptación no es un delito autónomo, sino que es un delito accesorio, en el sentido que depende de otro delito que puede ser un delito contra la propiedad o otro delito o un delito distinto, pero que tenga como objeto o que pueda tener como objeto dinero, cosas, bienes que sean valorables desde el punto de vista económico. El delito de receptación también supone o presupone que el autor no hubiese participado en el delito principal, en el delito que le sirve de base a la receptación. Es decir, que no fuese cómplice, que no fuese coautor, cómplice, cooperador, instigador de ese hecho. Es decir, si yo
participé por ejemplo, en un delito de hurto, hurté un objeto y luego lo agarré y lo escondí, lo llevé a otro sitio, lo vendí, etcétera, etcétera. Pues entonces, o sea, yo simplemente habré realizado actos propios de la consumación material de ese delito, o sea, es decir, del delito de hurto, del delito base, y no habré cometido el delito de receptación. O sea, no habría delito de receptación. Serían actos esas acciones de adquirir, esconder, vender, etcétera, el objeto. Esas acciones serían acciones constitutivas de un agotamiento de la forma de lesión del bien jurídico, lo que se llama la consumación material, en este caso de ese delito principal que habría yo realizado, pero no serían constitutivos de este delito accesorio. Si fue el caso, repito, que yo hubiese participado de alguna manera en el hecho principal. Y eso alude expresamente este artículo 470 cuando dice que el autor de la receptación no ha de haber tomado parte en el delito principal. Entonces, bueno, a grandes rasgos, en esto es lo que consiste, repito, el delito de receptación. Un delito doloso, yo tengo que conocer la procedencia ilícita del objeto y, bueno, realizar algunas de las acciones que alternativamente se mencionan en esta disposición. Ahora, estas acciones no han de ser constitutivas del delito de encubrimiento. El delito de encubrimiento es un delito contra la administración de justicia. Es un delito en el que se vulnera el interés que existe en el adecuado, en el normal, en el correcto desenvolvimiento de la función jurisdiccional del Estado, y por lo tanto, pues, desde el punto de vista tanto del bien jurídico tutelado como desde el punto de vista del ánimo, del propósito con que realiza la acción el autor, se trata de hechos distintos, de hechos diferentes. Es decir, si bien las conductas del receptador y del encubridor son similares en el sentido de que puedan prácticamente, objetivamente hablando, consistir en lo mismo, desde el punto de vista subjetivo no hay la misma finalidad. Es decir, el encubridor lo que pretende es que el autor del hecho pueda evadir la aplicación de la ley, la aplicación de la sanción, que lo detenga la policía, etcétera, mientras que el receptador tiene un fin económico para él o para otro, pero tiene una finalidad económica. Y claro, y desde el punto de vista objetivo, esto desde el punto de vista subjetivo, pero desde el punto de vista objetivo, el receptador, bueno, lesiona el bien jurídico de la propiedad, del patrimonio, como lo he explicado, o sea, es decir, desde el comienzo de esta clase, es decir, la propiedad encendida como patrimonio, o la propiedad, pues, entendida en un sentido amplio, eso sería el bien jurídico lesionado en estos casos, mientras que en el delito de encubrimiento, el bien jurídico tutelado estaría constituido, como dije, por la administración de justicia. ¿En qué consiste el delito de encubrimiento? Bueno, el delito de encubrimiento está tipificado en el artículo 254 del Código Penal. Dice, bueno, que serán castigados con prisión de 1 a 5 años los que después de cometido un delito penado con presidio o prisión sin concierto anterior al delito mismo, o sea, sin acuerdo, o sea, no debe haber tampoco aquí, esto es un delito accesorio también. Por eso es la similitud con el delito de receptación. Es decir, sin concierto anterior al delito mismo y sin contribuir al llevar los ulteriores efectos, ayuden sin embargo a asegurar su provecho, a eludir las averiguaciones de la autoridad o a que los reos se sustraigan a la persecución de esta o al cumplimiento de la condena. Pero fíjense, algunas de estas acciones pueden coincidir con las acciones del encubrimiento, de la receptación, en las cuales, bueno, el autor adquiere, reciba, esconda un objeto, bueno, que provenga del delito y que pudiera, por ejemplo, permitir asegurar el provecho de esa acción, asegurar el provecho del delito principal. Aquí también en el encubrimiento hay un delito principal. Entonces,
objetivamente pueden consistir en la misma conducta, el mismo comportamiento, pero desde el punto de vista subjetivo no hay el mismo fin, y también objetivamente pues el daño que se produce al bien jurídico no es el mismo. O sea, es decir, en el encubrimiento, como he dicho, es a la administración de justicia, mientras que en la receptación o el aprovechamiento de cosas provenientes de delito, el bien jurídico lesionado vendría a ser la propiedad. Mire, algo importante a destacar, ¿no? Ya desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista práctico, con relación al delito de encubrimiento, como también con relación al delito de receptación, que son delitos accesorios. Es decir, el delito, desde el punto de vista práctico, el delito principal no tiene que estar plenamente demostrado. No tiene que haber una plena prueba del hecho, pero sí tiene que existir elementos de convicción que indiquen que se cometió ese hecho, de que hubo un hecho punible principal, en el caso de la receptación, bueno, del cual surjan esos objetos, o el dinero que se reciba, o el objeto que se reciba, que se esconda. Es decir, el objeto material debe provenir realmente de un delito, y tiene que haber, bueno, un principio de prueba de ese hecho punible. Tiene que existir, por lo menos, no tiene que estar plenamente comprobado el delito principal, pero tiene que haber un principio de prueba. Si no hay un principio de prueba sobre el hecho principal, pues entonces no se puede castigar el delito de receptación, como tampoco podría castigarse el delito de encubrimiento. Es decir, cuando se habla de que un delito accesorio depende de un delito principal, bueno, eso no significa que en el proceso penal que se lleve respecto al delito accesorio tenga que comprobarse el delito principal plenamente, de que bueno, que sí, que esto provino de un hurto, de un robo, o de una apropiación indebida, o de un delito de drogas, etcétera. ¿No? O sea, no tiene que demostrarse eso, pero sí tiene que haber un principio de prueba, por lo menos una denuncia del hecho, y ciertos, o sea, pues ciertos elementos, algunos elementos de convicción que permitan de alguna manera al juez que conoce del delito accesorio tener, bueno, por lo menos una probabilidad, una probabilidad cierta de que realmente se cometió un hecho punible y que se habrían receptado objetos que surgieron pues de ese hecho punible, o se produjo pues un delito de encubrimiento, o hubo el encubrimiento de ese hecho punible principal. Pero tiene que haber por lo menos un principio de prueba de ese hecho principal del cual depende estos delitos, que son delitos, como he dicho, delitos accesorios. En cuanto al delito de invasión, no, primero el delito de usurpación. El delito de usurpación es como una especie de equivalente o delito equivalente al hurto, pero en cuanto a inmuebles. Es decir, un inmueble no puede ser apoderado. No podría ser apoderado, puede ser apropiado, mas no apoderado. Pero recuerden que la apropiación, a diferencia del apoderamiento, la apropiación supone que el objeto se le haya confiado, se le haya entregado al que realiza el hecho, al autor del hecho. Ahora, pero se puede uno apoderar de un objeto inmueble, bueno, tomar el poder en el sentido que yo expliqué ya con relación al delito de hurto, no se podría con relación a un objeto de carácter inmueble. Sin embargo, el legislador describe una serie de conductas que vendrían a ser equivalentes, o que se considerarían equivalentes a un apoderamiento, y en eso es lo que consiste el delito de usurpación. ¿En qué consiste el delito de usurpación? Bueno, el delito de usurpación, como les mencioné, como lo dije al comienzo de la clase, se encuentra tipificado en el artículo 471 del Código Penal, el cual dice: quien para apropiarse en todo o en parte de una cosa inmueble de ajena pertenencia, o para sacar provecho de ella, entonces aquí dice, remueva, o altere sus linderos o límites, será castigado.
O sea, es decir, cuando se trata de un inmueble, si usted mueve los linderos, los límites que tiene ese inmueble con relación a otros inmuebles, pues entonces, a los fines, claro, de hacer ver de que a usted le pertenece esa parte del terreno, del inmueble, que usted mediante, que sí, que estaba señalizada con los linderos y que usted los movió, o sea, que usted le pertenece a usted, eso, hacer ver, ¿no? Hacer a los fines de terceros, usted de esta manera trata de hacer ver de que usted es propietario de algo que no lo es porque usted removió los linderos. Si ese es el caso, eso se consideraría, bueno, como una especie de apoderamiento de inmuebles, y es lo que constituiría el delito de usurpación. También aquí se me señalan otras hipótesis en las cuales se castiga con la misma pena. Se considera también como una forma de apoderamiento de inmuebles el hecho de que, es decir, la persona, para procurarse un provecho indebido, desvíe las aguas de los particulares, las aguas públicas o de los particulares. O sea, del desvío de aguas también en estos casos se considera similar a esto de remover los linderos, de remover los límites de una propiedad a los fines de hacer ver que se es propietario de la misma, de esa parte del terreno que se vería, repito, afectada por el movimiento del lindero o del límite. Este delito tiene pues unas agravantes. Si el hecho se ha cometido con violencias o amenazas contra personas, o por más dos o más individuos con armas, o por más de 10 sin ella, bueno, aquí entonces la pena se aumentará de 2 a 6 años, sin perjuicio de que se apliquen otras penas, porque si las personas estaban armadas, que sería en estos casos la pena a las personas que estuvieran armadas, se le podía aplicar la pena por el porte ilícito de armas, o sea, sin perjuicio de que se les imponga o se les castigue, repito, con la pena del porte ilícito de armas. En el artículo 471A se contempla el delito de invasión. ¿En qué consiste este delito? Bueno, quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero un provecho ilícito invada terreno, inmueble o bienhechuría ajena, incurrirá en prisión de 5 a 10 años y multa, bueno, etcétera, de 50 unidades tributarias a 200 unidades tributarias. Y el solo hecho de invadir sin que se obtenga el provecho acarreará una pena anterior rebajada, etcétera, etcétera. Mire, esto es un delito, bueno, también en el que el legislador trata de identificar con el término, o sea, con el término invadir, a la acción de apoderarse, de tomar el poder, pero en este caso de un inmueble. Entonces, el que invade, ingresa de una manera ilícita a un sitio, a un lugar que no le pertenece, a los fines, bueno, de ejercer el dominio sobre el mismo y comportarse, por lo tanto, claro, como dueño del mismo, pero sin que se le hubiese confiado de ninguna manera dicho inmueble para su cuidado, para hacer de él un uso determinado. O sea, el que invade, entonces ingresa de una manera ilícita al lugar, a los fines, bueno, de ejercer actos de dominio sobre dicho sitio. El objeto material del delito es un terreno, un inmueble o una bienhechuría. Y cuando hablamos de inmueble, pues podemos hablar de un apartamento, de una casa, es decir, no necesariamente tiene que ser un inmueble en el sentido más estricto de la palabra, que sería en todo caso, bueno, el de un terreno. Y por eso el legislador, es decir, si bien los terrenos son inmuebles, el legislador utiliza el término inmueble como pues para darle el significado más amplio, que no solamente en el sentido de que se trate de un terreno. Ahora, pero cuando se habla de inmuebles no se podrían hacer los equivalencias, por ejemplo, que se consideran inmuebles por destinación determinados objetos que son muebles. No, eso no entraría aquí en la noción de inmueble, pero sí entraría, como les dije, bueno, una casa o un apartamento, las bienhechurías que se tengan con relación a una determinada casa, un galpón, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso entraría
entraría dentro del concepto de inmueble o de bienhechuría, dependiendo la bienhechuría son las mejoras que se le hubieran hecho a un determinado lugar, o sea, una casa, un sitio, un apartamento, etcétera. Puede ser que esté destinado a la habitación como que no esté destinado a la habitación. O sea, indiferentemente de eso, habría el delito de invasión. Y claro, la persona siempre debería tener, a los fines, desde el punto de vista subjetivo, además del dolo, el tratar de buscar un provecho ilícito, obtener un beneficio de carácter económico que no esté autorizado por la ley, que no tenga una finalidad legítima el autor en el momento del hecho. Ahora, este delito de invasión está tipificado de tal manera, y eso es lo que quisiera destacar, está tipificado de tal manera que claro, que hace de bastante difícil su aplicación. ¿Por qué? Porque el legislador contempla un eximente de responsabilidad que permite, bueno, pues a las personas invadan y si ven que se ven de alguna manera que puedan ser procesadas o enjuiciadas por el hecho, bueno, ellos puedan evitar el castigo simplemente con desalojar el lugar, con irse del lugar. Fíjense que esto lo dice la última parte del artículo 471, dice que será eximente de responsabilidad penal, además de haber desalojado el inmueble, que el invasor compruebe haber indemnizado los daños causados a entera satisfacción de la víctima. Pero claro, dirán, bueno, profesor, pero tendría que indemnizar. Sí, pero el problema es que cuando ya simplemente por el hecho de que el invasor desaloja el lugar, ya en la práctica eso conduce, bueno, a que el procedimiento penal posiblemente ni siquiera termine. Entonces, es decir, el establecer un eximente de este tipo, bueno, claro, si bien favorece a que vuelva atrás el invasor y abandone el lugar, desaloje el lugar, claro, esto conduce a la impunidad de todas las acciones que se realizaron, incluso los daños que hubieran producido al inmueble, eso quedaría inicialmente en la práctica, digo yo, no desde el punto de vista formal, pero en la práctica todo eso quedaría impune, porque claro, al dueño lo que le interesa es que salga la persona de allí y bueno, si le indemnizó o no le indemnizó, eso será lo de menos, es decir, lo importante sería, bueno, tomar otra vez el poder del inmueble que esta persona habría invadido. Entonces, bueno, yo creo que este eximente de alguna manera, pues es como una especie de truco que coloca el legislador, como bueno, para decir, bueno, aquí esto está castigado, pero bueno, también yo aquí dejo la puerta abierta para que no se castigue el hecho si usted desaloja, si la persona desaloja. Entonces, bueno, yo puedo estar entonces haber invadido un buen tiempo, haber metido en un sitio, estar un año ahí, me estuvieron procesando o apenas comenzó el procedimiento y bueno, entonces yo desalojo y ya quedó el asunto saldado. O sea, miren, yo realmente esto no lo veo, no sé qué tan beneficioso puede ser el que hubiera consagrado este tipo de eximente. Y bueno, se agravará la responsabilidad penal, como se trate de una zona rural, y se agravará también el castigo al que promueva, organice o dirija la invasión. También se consagra un atenuante cuando la persona antes de pronunciar sentencia de primera o única instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo del terreno. O sea, ahí se atenuaría la responsabilidad, pero fíjese, si la persona agarra y desaloja, ya seguramente el proceso el proceso penal no continuaría. Es decir, esto de alguna manera, esta regulación choca con la realidad venezolana y por eso, bueno, quizás esto no debió consagrarse así, no sé, desde el punto de vista político criminal, creo que
que más bien favorece a que las personas se decidan a invadir y invadan, y aunque de hecho esté prohibido, bueno, queda como una especie, repito, de puerta abierta para la impunidad del hecho, y al dejarse esa puerta abierta para la impunidad, es decir, en la práctica no es que se va a aplicar esto de la manera estricta como se señala acá, sino que en la práctica ocurrirá de una manera menos formal, pero a final de cuentas pues el hecho va a quedar impune, aunque el dueño pueda quedar contento con el objeto, con el inmueble, o sea, con el objeto del delito, o sea, es decir, al desalojarse el objeto del objeto material del delito, el dueño quede contento con eso, pero bueno, los daños, la acción ilícita realizada y los daños que hubiera producido, eso quedaría o habría quedado impune en definitiva, aun cuando no se hubiese producido la indemnización y no hubiese una sentencia definitiva sobre el asunto. O sea, yo creo que esto de alguna manera, bueno, colide con la práctica. Y en el artículo 472 se tipifica también, bueno, otras formas de usurpación. Voy simplemente a mencionarlo, no lo había dicho al comienzo, no había mencionado esta hipótesis al comienzo. Dice, bueno, quien fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores y por medio de violencia sobre las personas o las cosas, perturben la pacífica posesión que otro tenga de bienes inmuebles. O sea, el perturbar la posesión de otra persona que tenga la posesión pacífica, que tenga sobre un inmueble una persona, sobre un inmueble una persona, eso también está castigado como delito en el artículo 472. Claro, esta noción de perturbar la pacífica posesión, pues el juez tendrá necesariamente que auxiliarse con los conocimientos del derecho civil a los fines, bueno, de determinar cuándo la posesión es pacífica y qué actos pudieran constituir una perturbación de esa posesión desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Bueno, para terminar estos delitos contra la propiedad que he venido haciendo referencia en esta lección, voy a concluir con el delito de daños. El delito de daños es un delito de resultado que consiste, como lo señala el artículo 473, en destruir, aniquilar, dañar o deteriorar cosas muebles o inmuebles que pertenezcan a otro. O sea, es decir, la acción típica en este caso debe producir un resultado. Y ese resultado es, pues entonces, la destrucción, el aniquilamiento, el daño o el deterioro, el desmejoramiento de la cosa, del objeto sobre el cual recae el comportamiento delictivo. Es decir, y ese objeto material, objeto de la acción, en estos casos, sería una cosa mueble o una cosa inmueble. O sea, es decir, no basta en este delito con que usted realice una determinada acción tendiente a alguno de estos resultados, sino que tiene específicamente, o sea, tiene concretamente que producirse dicho resultado y existir una relación de causalidad entre lo que usted ha hecho y el resultado producido. Es decir, usted no basta con que usted tome el objeto y lo tire al piso, por ejemplo, un objeto perteneciente a otro, sino tiene que producirse la destrucción, el aniquilamiento, un desmejoramiento, un daño al objeto para que pueda consumarse el delito. Si no, el delito habría quedado en grado de tentativa. Entonces, es importante destacar que esto es un delito de resultado. Y bueno, hay un elemento normativo, al igual que lo hay en el hurto, que es que el objeto pertenezca a otro. O si usted rompe, destruye, aniquila una cosa que le pertenece, una cosa que sea suya, pues entonces no habría delito de daños. Ahora, si el objeto le pertenece a usted, pero se encuentra en la posesión de un tercero, que la tiene, la posesión legítima que tiene ese objeto, por ejemplo, que usted se lo empeñó, por ejemplo, usted se lo prestó, un comodato, un mutuo, etcétera. Es decir, pero que usted tiene, es decir, que usted no tiene la posesión del objeto en el caso concreto, pues entonces, en ese caso sí habría delito de daños, independientemente
independientemente que a usted le pertenezca. Pero bueno, pues si usted tiene que pagarle, por ejemplo, a la persona el empeño, etcétera, para que le restituya el objeto ese objeto es garantía. Y mientras que ese objeto sea garantía, pues entonces, es decir, usted podría cometer este delito, el delito de daño, porque aquí se protege también la posesión del objeto. O sea, cuando se habla de la propiedad, aquí como bien jurídico, la propiedad la seguimos entendiendo en un sentido amplio. El delito de daños es un delito, de todo caso, un delito de acción privada. Es un delito de acción privada y que podría convertirse en un delito de acción pública dependiendo de las circunstancias o las condiciones en que se realice. Esto está regulado en el artículo 474. Se dice acá que cuando el hecho previsto en el artículo precedente se hubiera cometido con ocasión de violencia o resistencia a la autoridad o en reunión de 10 o más personas, todos los que hayan concurrido el delito serán castigados así. Entonces dice, en el caso de la parte primera, con prisión de hasta de 4 meses, y en los casos previstos en la parte único, con prisión de 1 mes a 2 años, procediéndose siempre de oficio. Es decir, que los casos en que se proceda de oficio serían en estas hipótesis señaladas en el 474, y en los demás casos el delito de daños sería un delito de acción privada. Bueno, con esto, bueno, hemos terminado los delitos contra la propiedad, y había un comentario que quería hacerles con relación al delito de daños que tiene que ver con algo que en la práctica en los últimos tiempos se ha venido dando, que es que se han imputado y aparentemente castigado a personas por haber matado un animal. Entonces, la pregunta es, bueno, si el matar un animal está tipificado como delito en nuestra legislación. Miren, no está tipificado como delito en el sentido que parecieran darle las autoridades cuando castigan, cuando procesan a una persona por haber matado a un animal. Está tipificado como delito, pero como delito de daños, como de daños a la propiedad, no no entendiendo que el animal es un ser que tiene vida, y que esa vida merece protección. No es en ese sentido que se castiga en nuestro ordenamiento el matar a un animal, por lo menos un animal doméstico. Hay regulaciones en la ley, en las leyes que protegen la fauna, pero que son otro tipo de animales. Pero cuando se trata de animales domésticos, al que mate un perro, que mate un gato, etcétera, que ha ocurrido que los maltraten, eso no estaría en principio previsto como delito en nuestro ordenamiento, sí, quizás como una falta, ya lo voy a explicar, pero no como un delito específicamente, repito, contra el animal como un ser con vida, sino como un delito de daños. Esto está en el artículo 478, que dice que el que sin necesidad haya matado un animal ajeno o le haya causado algún mal que lo inutilice, será penado, bueno, dice aquí con arresto de 8 a 45 días. Ahora, fíjense una cosa, esto es un delito de acción privada. Delito de acción privada en el cual el Ministerio Público no podría ejercer la acción penal. El delito de daños es un delito que por excelencia es un delito de acción privada. Y al ser de acción privada tiene que haber acusación, o sea, acusación y hacer un procedimiento especial que contiene el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, tiene que llevarse a cabo un procedimiento especial que es el procedimiento para delitos de acción privada, que implica una acusación privada por parte de la víctima del hecho. Esto no es un delito en lo cual pueda repito, el Estado, por medio del Ministerio Público como órgano de persecución penal, introducir las acciones penales, o que por la vía de una denuncia, etcétera, pueda procesarse el hecho. Por lo menos como delito, ¿no? Como este delito que está previsto en el artículo
478 y que no está contemplada aquí ni siquiera ninguna modalidad que pudiera ser realizada por la vía, o sea, que pudiera el proceso penal iniciarse de oficio. Ahora, el delito, el hecho, perdón, de causarle daño a un animal, eso está previsto dentro de las faltas, dentro de las faltas, es decir, en el libro tercero del Código Penal se consagra específicamente, ya les voy a decir, en el artículo 537 del libro segundo, ¿no?, del Código, dentro de las faltas está está la falta del maltrato a animales. Dice, el que cometa crueldades con los animales, los maltrate sin necesidad o los someta a trabajo o manifiestamente excesivo, será penado con multa de hasta 100 unidades tributarias. Bueno, esto es una falta, pero esto es un procedimiento, también requiere un procedimiento especial, y esto es un hecho punible menor. No es un delito en el sentido estricto de la palabra, y bueno, es decir, a mi manera de ver, no se justifica en un caso como una privación de la libertad. Y luego también señala también dentro de este delito de maltrato a los animales está el que solo con un fin científico o didáctico, pero fuera de los lugares destinados al estudio de la enseñanza, haya sometido a los animales a pruebas o experimentos que causen disgusto a las personas que las presencien, incurrirá en la misma pena. Pero repito, miren, esto no es un delito, esto es una falta. Ustedes preguntaban, bueno, profesor, ¿qué diferencia hay entre delitos y faltas? Bueno, la diferencia es una diferencia político-criminal, esencialmente. Lo que es el día de hoy una falta, mañana puede ser un delito, y lo que es una falta hoy, mañana, o sea, lo que es un delito pudiera ser una falta mañana, o lo que es una falta pudiera ser un delito el día de mañana. Sí, o sea, no hay diferencias cualitativas en todo caso, pero sí desde el punto de vista de la óptica del legislador, los delitos son de mayor gravedad que las faltas, y que por eso les he dicho que esto es un hecho punible menor, y al ser un hecho punible menor, bueno, realmente no se justifica ni aplicar el procedimiento penal establecido para los delitos, ni tampoco las medidas de coerción personal que suponen los delitos, pues no deberían tener cabida en la falta. No estoy diciendo con esto que los animales no meritan una protección, de que no meritan una defensa, pero recuerden que todo tiene que hacerse en derecho penal con base en la legalidad. Y entonces hay unos límites formales, hay un principio de la legalidad que debe respetarse, y cuando usted aplica sanciones no previstas en el ordenamiento, o usted modifica el sentido, el significado de los términos utilizados por el legislador para luego, no sé, por ejemplo, si usted pretende castigar por el delito de daño, que es un delito de acción privada, a una persona, porque mató un animal, oye, pues realmente usted está allí tergiversando el derecho penal, las reglas del derecho penal, y está violando, por lo tanto, principios y derechos constitucionales de las personas, principios y derechos constitucionales que constituyen una garantía para los ciudadanos. Usted estaría como juez, como fiscal, estaría violando esos derechos. Por más bien que usted, independientemente de que usted trate de hacer el bien, y que sea algo legítimo el castigo a aquellas personas que maltratan animales o que matan animales. Yo creo que eso, en una futura reforma del Código Penal, bueno, debería incluirse un título para la protección o dentro de la ley, las leyes que regulan la fauna, debería incluirse también pues algún tipo de figura en cuanto a los animales domésticos. Pero mientras esto no sea así, lo que tenemos es el Código Penal y el delito de daños, como he dicho, es un delito de acción privada, y este delito del maltrato a los animales, bueno,
no es propiamente un delito, sino que constituye una falta y bueno, no se le puede dar el carácter ni el tratamiento de un delito en razón de que se trata, pues repito, de un hecho punible menor es decir, la Constitución cuando habla de la atención preventiva, cuando habla del derecho a la libertad que tiene la persona, de que es un derecho inviolable, pues no se está refiriendo a las faltas, sino se está refiriendo a los delitos. Y es algo claro que se está refiriendo a los delitos y de esa manera, pues, desde mi punto de vista, no se justificarían privaciones de la libertad basadas en el artículo 537 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, bueno, esto es una opinión. En la práctica sabemos de casos de personas que han sido detenidas, privadas de su libertad por un maltrato animal y bueno, yo creo que lo que se busca más que todo en estos casos es crear conciencia, una especie de prevención general negativa. El problema es que para hacerlo se están vulnerando, se están transgrediendo, conculcando derechos fundamentales y bueno, principios básicos, esenciales del derecho penal de un Estado de Derecho. Bueno, con esto terminamos esta lección, que es la lección 24 del programa y bueno, ya más adelante bueno, continuaremos con los temas vinculados a estos bienes jurídicos que ya no son individuales, sino que son bienes jurídicos de la sociedad o del Estado.